Jesucristo es real en mí. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Tu dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real en mí. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Tu dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real en mí. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real en mí. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Bueno, ustedes son muy inteligentes. Lo aprendieron rapidito. A ver, ¿cómo es que dice? Jesucristo es real en mí. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Todo ese amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real en mí. Sí, Él me ha lavado con su sangre carmesí. tu dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gloria al Señor. Hermano Marquito me dijo que predicara no más de 2 horas. Entonces vamos a aprovecharlas al máximo. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 36. Vamos a leer la palabra. Hebreos 11, 32 al 36. Bueno, siguiendo el buen ejemplo de aquellos que le colocan título a los sermones, este titula ¿De qué material estamos hechos? Versículo 32. ¿Y qué digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. Versículo 40, todos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Voy a pedirle al pastor de Ávila, ¿es? Vigo, es parecido, ¿no? Tienen V ambas, Ávila. Oremos, hermanos. Padre celestial, soberano Dios, estamos delante de ti en esta hora, oh Señor Jesucristo. Pedimos que seas hablándonos en esta hora, oh Dios. Que tu palabra, oh Señor, sea agua fresca a nuestro ser, oh Dios. Pues como el agua fresca, oh Señor, al alma sedienta, son las buenas nuevas de lejana tierra, oh Señor Jesucristo. Háblanos a través de tu siervo y bendice nuestras vidas a través de tu hermosa y maravillosa palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿De qué material estamos hechos? Este capítulo 11 de Hebreos, algunos lo han llamado la lista de los campeones de la fe. Bueno, así que se llaman, algunos tienen otros nombres. De verdad es una larga lista de hombres, pero noté algo que quiero compartir con ustedes, que hay dos clases de personajes. El primer grupo son los que son citados con nombre propio. Y el segundo grupo son los anónimos, es decir, que no se publica su nombre. Y de esos, de los que no se publica su nombre, se hablan y se dan algunos detalles sobre ellos. Por ejemplo, 3 experiencias que vivieron: vituperios, azotes y prisiones. 3 formas de morir: apedreados, aserrados y muertos a filo de espada. 3 formas de vivir: pobres, angustiados y maltratados. Y como si fuera poco, 3 lugares para vivir: desiertos, montes y cavernas. Y de estos, pues de los que no tienen nombre, los anónimos, de estos. Y más la Biblia habla un poco más, dice, y todos estos. Quiere decir que habla de Abel y de los que se citaron aquí en este pasaje: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Samuel y los profetas. Y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, la Biblia dice que no recibieron lo prometido. Yo añadiría, si ustedes me lo permiten, no recibieron las promesas terrenales, pero recibirán las celestiales. Hay una conexión en este versículo entre los otros y nosotros. Porque ahí el texto que leímos dice, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a estas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Yo me pregunté y le pregunto a ustedes, hermanos, esta tarde, con el ánimo de que piensen un poquito. Yo me pregunté por qué estos héroes están anónimos. ¿Por qué no se dicen sus nombres?
a los que se refiere en el pasaje que leímos. ¿Por qué están anónimos? ¿Usted por qué cree que están anónimos? Que no los idolatren. Fíjese usted que uno tiene muchas respuestas válidas. Gracias, hermano, por su respuesta. Me parece que es muy atinada. Pero quiero aportar lo que yo pensé. ¿Por qué estos están anónimos? Yo creo que la intención es resaltar algo más que sus nombres. Es resaltar su carácter. Y fue de ahí que me hice la pregunta, ¿y de qué material estaban hechos esos hombres? Pues los que fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, vivieron en montes, en desiertos, en cavernas, ¿y qué más dice? Angustiados, afligidos, pobres, desnudos. ¿De qué material estaban hechos esos? Lo primero que se me vino a la mente que era un material de calidad. Y la calidad no es tan fácil medirla. Cuantificar las cosas es fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Pero calificar no es tan fácil. Pero hablando de personas, la calidad es medible de alguna manera. La calidad de una persona se mide por lo que piensa, por lo que le gusta, por lo que quiere, por lo que habitualmente hace, por lo que cree, por lo que acostumbra a hacer y cómo reacciona ante las situaciones. La suma de todo eso se puede decir que es la calidad de una persona. En otras palabras, es el carácter de la persona. Uno no sabe si es violento o no hasta que no le pisan el callo. Cuando le pisan el callo sale a flote lo que uno es. Entonces, ¿cómo reacciona uno ante situaciones? Yo me he sorprendido de mí mismo por la forma en que he reaccionado ante algunas cosas. Unas pues que no les voy a contar, me las reservo. Pero otras que sí les puedo contar. En Colombia hubo una época en que había muchos temblores, muchos terremotos, sismos. Y yo recuerdo que estaba en una clase yo de inglés. El profesor de inglés llamaba Filippo Testa, no se me olvida, el italiano. Era el profesor de inglés y cuando empezó a moverse, estábamos como en un 5º piso, el colegio comenzó a moverse y el profesor de inglés dijo, todos quietos. Pero era para él poder correr medio de nosotros y salir primero. Y yo me quedé petrificado, hermano, así, petrificado. Conmigo se quedaron como 2 o 3 compañeros petrificados. Yo me di cuenta de mi temperamento ahí. Porque hay personas que ante las situaciones de peligro salen corriendo, pero otras nos quedamos petrificados. Entonces empecé a conocerme por las reacciones que yo tenía. Yo leí una frase en una agenda, en un memorando, que me llamó mucho la atención. No puse cuidado quién fue el que la escribió, pero el contenido de la frase me pareció sabio. Dice, el mismo sol que endurece la arcilla, ablanda la mantequilla. Quiere decir que el problema no es el sol, es de qué material está hecho. Porque si es un material se endurece y si es otro material se derrite. Y entendí versículos que antes no había entendido, que dice que el Señor le endureció el corazón a Faraón. Realmente lo que pasó es que el Señor, cuando hizo sus milagros, prodigios, portentos, mostró quién era el Faraón, que era duro. No fue que el Señor lo endureció y que pobrecito el Faraón, si fue que Dios lo endureció. No, lo que es que cuando Dios se manifestó, el Faraón se endureció. Entonces, estoy hablando de que el material de aquellos hombres anónimos, ¿cierto? Era un material de calidad. Segundo, entonces que era un material durable. No sé si usted está de acuerdo conmigo, hermano, en que la calidad es sinónimo de durabilidad.
de resistencia. Aquello que a veces se sacrifica, a veces se prioriza la cantidad sobre la calidad y el bajo precio por encima de la calidad. Y de ahí surge esa frase coloquial en Colombia, no sé si aquí la manejan: lo barato sale caro. Sí. Y la frase que entonces aprovechan algunos que dicen: vale más, pero es de calidad. Era un material no solamente de calidad, no solamente un material durable, sino que era un material moldeable. En esa galería de personajes, y todos ellos se destacaron a pesar de sus limitaciones, porque somos limitados, ¿cierto?, los seres humanos. Tuvieron esa característica de ser maleables, dúctiles, es decir, que se dejan guiar y que se dejan formar. Vino a mi mente ese texto que dice: hijitos míos, Pablo le dice a la iglesia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado, moldeado, esculpido en vosotros. Eso está en Gálatas capítulo 4 y versículo 19. Entonces, material de calidad, material durable y material moldeable, y ahora material probado. Y no solo eventualmente, sino constantemente, permanentemente. En nuestro caso, por nuestro estilo de vida, dicho de otra manera, es un material probado a través de ese sermón nuestro, porque todos aquí somos predicadores, todos somos predicadores. Y nosotros tenemos un sermón que es un sermón sin púlpito y sin palabras. Y es la vida que nosotros llevamos. Esa vida es el sermón sin palabras y sin púlpito que todos de alguna manera le damos a conocer, no solamente a nuestros hermanos, sino también a los que no lo son. Ese que predicamos todos los días, el que predicamos en el lugar donde estemos, donde vayamos. Ese es un material probado por la vida misma. Es un material que muestra quién soy yo. Por lo que veo, por lo que anhelo, por lo que deseo, por lo que procuro, por lo que busco, por lo que lucho. En última instancia, por lo que elijo y por lo que yo decido. Porque hay cosas que nosotros no pudimos controlar, no están bajo nuestro control. ¿Alguno de ustedes escogió los padres que tienen? ¿Escogió el nombre que tiene? ¿Escogió el día y el lugar donde nacer? ¿Escogió sus talentos? Esos talentos son heredados por nuestros padres y es el aporte que Dios da a través de nuestros padres, el talento. Ya sabemos que los dones son a través del Espíritu Santo, ¿sí? Pero los talentos como tales son esas habilidades innatas que salen con nosotros, porque hijo de tigre sale con rayitas. Entonces, hay cosas que no podemos escoger nosotros, pero hay otras que sí podemos escoger. Lo que sí podemos escoger es el carácter que deseamos construir. Con cada elección que hacemos, estamos esculpiendo, forjando, moldeando y mostrando nuestro carácter. Y por eso podemos decir que cada elección que hacemos es un desarrollo progresivo de nuestro carácter y del material del cual estamos hechos. Nosotros podemos decidir entre tomar el dinero fácil o trabajar. En Colombia, les cuento esto creo que no es oculto para ustedes. En Colombia salieron unas cosas que llamaban las pirámides. Usted llevaba 100.000 pesos y le volvían a los pocos días 1.000.000. Entonces la gente comenzó a decir: oiga, ¿sí sabes que si tú llevas 100.000, a los 10 días te dan 1.000.000? Y la gente corrió a llevar dinero, corriendo, porque claro, ganar dinero sin trabajar es muy fácil, ¿cierto? Según eso. Pero ya ustedes no sé si se enteraron que las pirámides quebraron
y algunos llegaron hasta vender la casa para meterla a la pirámide. Se quedaron sin casa. Conozco el caso de un hermano que le dijo a su papá, a su mamá, viejitos, vendan la casa y la meten a la pirámide y nos volvemos ricos de la noche a la mañana. Pues perdieron la casa los viejitos. Entonces uno puede escoger entre ganar dinero fácil o trabajar. O puede escoger entre doblegarnos a la verdad y mentir o decir la verdad. Es una decisión que nosotros podemos tomar. Y eso es más que el talento. Hay mucha gente talentosa que se ha desmoronado al alcanzar cierto nivel o cierto estatus. Yo aprendí algo en mi vida no cristiana. Antes de conocer al Señor yo jugaba mucho ajedrez. Jugué tanto ajedrez que con los compañeros decíamos profesión ajedrecista, hobby, ingeniería. Porque dedicábamos más tiempo al ajedrez que al estudio. Pero conocí ahí gente muy talentosa. Había un ajedrecista que se llamaba Jorge González, no sé si ya murió porque era de esa época, y él era un hombre con un talento desbordante ajedrecísticamente, le ganaba a todo el mundo en esas partidas rápidas que hacían a 5, a 2 minutos, no había quien le ganara, pero era un hombre con una vida indisciplinada, tan indisciplinada que nunca llegó a ser lo que pudo haber llegado a ser por causa de su vida descontrolada. Y mire lo curioso, gentes que eran menos talentosas que él, pero más dedicados, disciplinados, se iban a dormir temprano, se levantaban temprano, tenían sus horas de estudio, menos talentosos que él, llegaron a ser grandes maestros internacionales en ajedrez. Y eso para mí fue una lección. ¿Y qué pudiéramos decir de Saúl, ese hombre tan talentoso, de buen parecer, muy hábil, pero que tenía grietas en su carácter? Una de ellas era su arrogancia, la otra el temor de que surgieran líderes mejores que él. ¿Y qué pudiéramos decir, por ejemplo, de Sansón, que fue un campeón de Dios con problemas en su carácter? Brillaron por su ausencia, porque hay cosas que a veces brillan, pero por su ausencia. Muchos valores, la fidelidad y la integridad. Digámoslo así para ir redondeando la idea, que el carácter es el rostro que llevamos por dentro. Yo he pensado que a veces nosotros desarrollamos la técnica de la sonrisa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo te sientes? Extraordinariamente y mejorando. Y claro, porque nos hemos habituado a que tenemos que mostrar una sonrisa, y eso no está mal, pero a veces mientras reímos por fuera estamos llorando por dentro. Y entonces, claro, el carácter es el rostro que llevamos dentro, el que nadie conoce, el que nadie ve, bueno, el que nadie lo percibe. No es el que estamos irradiando hacia los demás, sino ese es nuestro carácter. Yo alguna vez me puse a pensar en esta enseñanza, o cuando estaba pensando en esta enseñanza, porque las enseñanzas el primero que lo tocan es a uno, y lo confrontan a uno, y lo cuestionan, y lo ponen a pensar. Yo me puse a pensar en esta enseñanza, si a mí las dificultades me abruman o me estimulan, me echan abajo o me hacen levantar la cabeza. Me pregunté, ¿será que yo soy el que digo sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no? Mire, me voy a confesar con ustedes otra vez. ¿Puedo hacerlo? Confiado en que aquí entre... Bueno, muy bien. Nada. Es que cuando yo era obrero, un pastor que me administraba me dijo, Fernando, tú tienes un gran problema. Yo le dije, pastor, ¿cuál es? Porque uno de obrero quiere que lo guíen, ¿cierto? Lo formen. Dice, Fernando, tú tienes que aprender a decir no cuando hay que decir no. Porque yo me metí en líos porque a todos les decía que sí. Y después el tiempo no me alcanzaba para nada. Y quedaba bien con uno y mal con el otro. Pero era por ese deseo. Entonces yo aprendí una lección, que hay que decir sí cuando hay que decir sí. Y no cuando hay que decir no. Y quedarme cuando hay que quedarme y salir corriendo cuando hay que salir corriendo.
El gran atleta de la fe fue José, que cuando la mujer esa lo iba a abrazar, él se puso los tenis y a correr se dijo. Es un ejemplo para nosotros. José, sí, José, ante la esposa de ese, sí. Entonces es un material de calidad, un material durable, un material moldeable, un material que se prueba, ¿sí? Que es probado, y es un material que inspira. Hay un escrito bíblico que dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Bueno, esa versión dice: de más estima es el buen nombre, pero hay otra que dice: de más estima es el buen carácter, porque el carácter estaba relacionado con el nombre. Por eso que el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel, porque le cambió su carácter. O sea, el nombre estaba relacionado con el carácter. Entonces, de más estima es el buen carácter que las muchas riquezas. Hermano, usted y yo somos enriquecidos, porque nosotros, el Señor nos ha estado formando un carácter. Y ese carácter inspira respeto, inspira credibilidad, inspira autoridad. Alguna vez nos dieron la tarea de hablar sobre la autoridad. Dijeron: hermano, van a enseñar sobre la autoridad. Y yo me di la libertad de buscar el certificado de nacimiento de la palabra autoridad. Bueno, eso es lo que se llama etimología, ¿cierto? Saber qué era lo que significaban las palabras allá cuando tuvieron referencia de haber surgido en determinado léxico, en determinado idioma. Resulta que me encontré, mirando el certificado de nacimiento de la palabra autoridad, con que esa palabra inicialmente estaba relacionada con el hecho, con la acción y el efecto de hacer progresar, de aumentar, de hacer crecer, de dar auge, de fomentar el buen crecimiento de alguien o de algo. Entonces me puse a meditar en eso y llegué a una conclusión: que la autoridad de un maestro está en que su enseñanza amplía, consolida, da plenitud al alumno en su desarrollo personal. Tendrá autoridad un gobernante si hace prosperar y crecer a su país. Tendrá autoridad un padre si toma de la mano a su hijo y lo lleva por el camino de la vida y lo hace un hombre responsable, un hombre honesto, un hombre de Dios. Tendrá autoridad un amigo sobre el otro si su amistad contribuye al crecimiento personal del otro. Tendrá autoridad un pastor si con su palabra y enseñanza y buen ejemplo consigue que los creyentes crezcan espiritualmente. Entonces es el reconocimiento del discípulo, del amigo, del beneficiario de la autoridad el que va a medir nuestra autoridad. A veces pensamos que la autoridad se da en gritar, en imponer, en dar órdenes, en decir: aquí mando yo y aquí sobre este techo tienen que pasar sobre mi cadáver y yo soy el que mando y por favor reclamo mi autoridad. Cuando uno reclama la autoridad es porque ya se la quitaron, porque uno no reclama lo que le han quitado. Entonces la autoridad no se reclama ni se impone, la autoridad se inspira. Por eso nuestro Dios, más que órdenes, nos inspira respeto, adoración, alabanza, reconocimiento, honor, gloria. Y yo lo pensé porque dije yo, como padre, ¿qué quiero reflejar en mis hijos? ¿Temor? ¿Miedo? No, yo quiero inspirar respeto, y eso es lo que el Señor nos ha inspirado. Entonces, el carácter es más que reputación. A veces nos preocupamos por el qué dirán, ay, ¿qué van a decir? Y yo alguna vez pensé que nosotros estamos más preocupados por las consecuencias del pecado que por el pecado mismo.
El Señor no solo vino a librarnos de las consecuencias del pecado, Él vino a librarnos del pecado. Uno va por una ciudad en Colombia y encuentra una valla que dice, si bebió, entregue las llaves. Pues tratando de guardar a la gente de un accidente, ¿cierto? Y más adelante uno ve otra valla que dice, sexo seguro, use preservativo. Tratando de librar a la gente de un embarazo indeseado. Pero no lo libra ni de la borrachera ni del adulterio. El Señor no vino a librarnos de las consecuencias del pecado, que es lo que hacen los gobiernos en sus campañas. Él vino a librarnos del pecado. Porque si nos libra del pecado, nos libra de las consecuencias del pecado. Entonces a veces uno le teme más a la reputación o al qué dirán que al pecado mismo. Y pues dice, hermano, yo le confieso, pero no cuente a nadie. Porque así somos nosotros. Pero lo que uno aprende, y yo he estado aprendiendo, porque en esto también se conjuga en gerundio, aprendiendo, todos los días aprendemos algo nuevo, que si yo me ocupo de mi carácter se ocupará de mi reputación. Hay un poema, no sé si hay tiempo para compartirles un poema, pero claro, no se lo voy a recitar, se lo voy a leer. Hay un poema que habla sobre la reputación y el carácter. Dice, las circunstancias en que vives determinan